Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas quienes nos vuelven a acompañar. Les damos la más cordial de las bienvenidas en esta segunda mesa del primer Congreso Internacional de Violencias en las Migraciones del Cuerpo al Estado. Ahora abordaremos los cruces que existen entre tres temas de gran relevancia en el contexto actual. Por un lado, la migración, la violencia y las violencias y el género. Y por ello, el objetivo de esta mesa es visibilizar las manifestaciones de las violencias por razones de género en los procesos migratorios, tanto en las personas que deciden migrar como en las que se quedan. Nos interesa hacer énfasis en la importancia del abordaje con perspectiva de género para el estudio de las migraciones y el trabajo con el fenómeno de la migración, específicamente de las mujeres, de las infancias y de la comunidad LGBTTIQ y más. Las investigaciones que nos presentarán nuestras ponentes muestran que para estos sectores la migración conlleva vulnerabilidades en muchos sentidos, sobre todo en sus derechos humanos y de violencia de género, los mecanismos del proceso de la migración en donde existe también una normatividad y diferencias de género, se traducen en desigualdad y violencia durante toda la experiencia migratoria, desde que salen de sus comunidades de origen, puesto que son expulsadas por un sistema que les violenta, al pasar por el traslado, en donde se manifiesta una marcada violencia sexual ejercida sobre estos sectores, y en el destino, en donde sufren de una doble violencia, la del país al que llegan y la violencia y hostigamiento de la gente de sus comunidades de origen por transgredir roles tradicionales de género. A grandes rasgos, estos son algunas de las reflexiones y puntos importantes que iremos discutiendo a lo largo de esta presentación. Y bueno, pues le doy la bienvenida a esta mesa de migración, violencia y género a cuatro ponentes especialistas en estas temáticas. Ellas son la doctora Hiroko Asakura, la doctora Gail Mumer, la doctora Aletia Fernández de la Reguera y la doctora Nadia Santillanes Allende. Iniciaré dándole la palabra a la doctora Hiroko Asakura y si me lo permiten, les daré una breve semblanza de la doctora Hiroko. Ella es profesora investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, Ciudad de México. Es doctora en Antropología por el CIESAS DF y en Ciencias y Artes con especialidad en Estudios de Género por la Universidad de Ochanomizu, Tokio, Japón. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, es coordinadora del Seminario Interinstitucional Movilidades en Contextos Migratorios, donde participan el Centro de Investigaciones, el mismo CIESAS, el Colegio de México, el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y el Laboratorio Nacional Mixto Mesoamericano, MESO. Sus líneas de investigación son migración, género, maternidad, violencia y emociones. La doctora coordinó el proyecto colectivo aprobado por el CONACYT que se llamó Entre dos fuegos, naturalización e invisibilidad de la violencia contra las mujeres migrantes en territorio mexicano. Y algunas de sus publicaciones son Salir adelante, experiencias emocionales por la maternidad a distancia, Entre dos fuegos, naturalización e invisibilidad de la violencia de género con migrantes en territorio mexicano, y Familia, Género y Migración, Organización y Dinámicas del Cuidado. Adelante, Hiroko, te doy la palabra y muchas gracias por estar con nosotros a todas nuestras ponentes. Muchas gracias, Tamara. Ahorita voy a compartir la pantalla. Bueno, espero que estén viendo PowerPoint. Sí, sí se ve la presentación. Muy bien, muchas gracias. Bueno, antes de comenzar, quisiera agradecer a Tamara por la invitación a participar en este primer congreso y también todo el personal del comité, ¿no? Organizador de este evento, que yo creo que ha sido muy difícil organizar y tener tantas cosas técnicas nuevas que para mí a veces rebasa.
Y bueno, estoy muy emocionada de compartir esta mesa con otras tres investigadoras especialistas sobre el tema de migración, género y violencia. Bueno, en esta ocasión yo voy a presentar una ponencia titulada Cuerpos femeninos y control territorial, violencia sexual contra las mujeres migrantes centroamericanas. Bueno, antes de comenzar, bueno, quisiera señalar que el tema de la migración centroamericana ha sido cada vez más visible e importante, sobre todo a partir de agosto de 2010, cuando hubo masacre de San Fernando, Tamaulipas, de la población migrante es principalmente centroamericana. Y también yo creo que podemos recordar, bueno, en la mesa anterior bueno, era sobre este tema, o sea, la caravana de migrantes centroamericanos que ocurrió en octubre de 2018, bueno, desde antes hubo, pero pues por la magnitud, nos ha visibilizado mucho la presencia de la población migrante centroamericana. Y luego, pues, ha habido otros intentos de atravesar el territorio mexicano en forma de caravana que, bueno, han sido fracasos, pero yo creo que esta caravana de octubre de 2018 dio un giro en la forma de movilidad de la migración centroamericana. Pero aquí lo que podemos preguntar, ¿por qué buscaron una movilidad masiva y colectiva, no? Yo creo que uno de los factores es la violencia contra la población migrante en general en toda la trayectoria migratoria, sobre todo en el territorio mexicano, ¿no? El caso de mujeres, la violencia sexual en el camino ha sido muy constante y se ha agravado cada vez más, ¿no? Entonces yo creo que por eso, bueno, hay otros factores, pero uno de los factores importantes es la violencia y sobre todo violencia sexual contra las mujeres, ¿no? Entonces aquí yo creo que tenemos la necesidad de comprender las estructuras y mecanismos que producen la violencia de género contra las mujeres migrantes centroamericanas en la época contemporánea. Entonces, bueno, quisiera comenzar con los objetivos de esta ponencia. En primer lugar, yo quisiera visibilizar y comprender la violencia de género que experimentan las mujeres migrantes centroamericanas. Y en segundo lugar, el objetivo sería entender y explicar las estructuras que producen y hacen actuar de esa manera a los victimarios. Entonces voy a comenzar con una explicación breve de la metodología. Bueno, para armar esta investigación, pues hice el trabajo de campo en septiembre de 2016 en la Casa del Migrante en Saltillo, Coahuila, ¿no? Entonces, los datos no son tan recientes, pero yo creo que continúan siendo relevantes para poder comprender la violencia sexual contra las mujeres migrantes centroamericanas, ¿no? Entonces, aquí, bueno, hice las entrevistas a las y los migrantes que se encontraban en la Casa del Migrante. Y bueno, en esta ponencia voy a presentar tres historias muy brevemente de vida de tres mujeres migrantes centroamericanas que sufrieron la violencia sexual antes y durante de la migración, ¿no? Aquí están algunas fotos e imágenes de la Casa del Migrante donde, bueno, aquí están pues, las y los migrantes y también el personal voluntario de la Universidad de TEC de Monterrey que estaban apoyando. Y bueno, estas dos abajo están los murales que pintaron las y los migrantes bueno, pasaron algún tiempo en esta casa del migrante. Y en la foto pues podemos apreciar la presencia de Padre Pantoja, que en paz descanse, fue una pérdida lamentable y grandísima
para nosotros y también para las y los migrantes, porque pues era un personaje principal en el noreste mexicano para apoyar a la población migrante, ¿no? Bueno, entonces voy a comenzar primero, bueno, una parte teórica. Aquí quisiera presentar dos miradas que entrelazan, ¿no? Una mirada feminista para comprender la violencia cruel que atraviesan las mujeres latinoamericanas. Entonces son dos miradas muy semejantes del feminismo del sur, ¿no? Bueno, aquí presento los argumentos de María Luisa Femenías y Rita Segato, y ambas señalan la importancia del cuerpo para comprender la violencia de género, ¿no?, en América Latina. Y también señalan que ha habido una intensificación de la crueldad. Y también hacen esfuerzos para construir una explicación estructural sobre la violencia de género. Y también coinciden en que ha habido una transformación de orden de género en las sociedades patriarcales. Entonces, ahora voy a ir explicando el argumento de cada una, ¿no? María Luisa Femenías dicen que ha habido una feminización de lugares tradicionalmente masculinos, por lo tanto, pues superiores por la inserción laboral de las mujeres, tanto en el lugar de origen como el del destino. Entonces, esto significa que los hombres han perdido el reconocimiento y el estatus social de proveedor y de protector de las mujeres y de los menores. Entonces, bueno, han experimentado la pérdida de autoestima por parte de los hombres, y entonces ellos han reaccionado violentamente porque las condiciones naturalizadas que favorecen o habilitan la violencia de los hombres que existen en la sociedad. Esto significa que los hombres han sido educados y han aprendido para actuar con base en la normatividad de género que justifica ese acto violento como una forma de manifestar su masculinidad, ¿no? Entonces aquí la violencia funciona como un modo de castigo para las mujeres por parte de los hombres. Entonces, Femenías dice que es una violencia reparatoria, que bueno, maniobra de autoafirmación identitaria patriarcal, ¿no?, por parte de los hombres. Entonces, en esta violencia de género, el cuerpo femenino significa o representa el cuerpo ejemplificador para lanzar mensajes al colectivo de mujeres por ocupar su territorio, es decir, el territorio de los hombres, ¿no? Por otro lado, Rita Segato señala que hasta la primera mitad del siglo XX, el cuerpo femenino ha utilizado o ha representado como territorio y acompañó a las guerras de la conquista, ¿no? A través de la violación de las mujeres de la parte enemiga o la contraria, ¿no? Pero en la actualidad, la guerra ha tenido el cambio de paradigma, ¿no? Porque la guerra ya no es entre dos estados-nación, tampoco es la conquista del otro, ¿no? De otro grupo étnico, nacional, etcétera. Sino que ahora existe la violencia corporativa independiente del Estado, ¿no? Entonces, o sea, por parte de grupos de crimen organizado, cárteles de narcotraficantes, etcétera. Entonces, la guerra misma se ha convertido en el estilo de vida. Entonces, el objetivo no es conquistar al otro y terminar la guerra, sino que continuar con esta forma de vida, ¿no? Entonces, en este tipo de guerra actual, no existe un documento oficial donde se puede firmar
por ejemplo, los acuerdos o la paz, ¿no? Entonces, el cuerpo de las mujeres se convierte en el bastidor de enviar los mensajes al otro o a otro grupo, ¿no? Entonces, la forma de ejercer esa violencia es una pedagogía de la crueldad, porque cada vez es más cruel la forma de exhibir el cuerpo de las mujeres con las señales de violencia, ¿no? Y entonces, bueno, esta pedagogía de la crueldad se ha convertido en la estrategia de la reproducción de este sistema, ¿no? de guerra contemporánea. Entonces, Segato señala que esta forma de violencia es una violencia expresiva, ¿no? Que es forma inherente a la violencia de género. En esta propuesta hay una semejanza con la propuesta de Femenías que bueno, ella señala o denomina como violencia reparatoria, ¿no? O sea, es una violencia que lanza mensajes. La diferencia se encuentra en el destinatario del mensaje, ¿no? Por parte de Femeninas dice que el destinatario son las mujeres y los hombres que no logran mantener la identidad masculina esencializada, o sea, masculinidad hegemónica de ser proveedor y de ser protector de la población más vulnerable, que digamos. Y Segato dice que los destinatarios no solamente las mujeres y población feminizada, sino también estos mensajes son lanzados para los grupos de pares, o sea, los grupos enemigos, ¿no? Entonces vamos a ahora ir viendo 3 historias de vida, más bien de violencia, ¿no? de las mujeres migrantes centroamericanas. Doctora, Primero, sí. le recuerdo, tiene 5 minutos para concluir. Gracias. Muy bien, gracias, sí. Y entonces, el caso de Fernanda, ella es originaria de La Ceiba, Atlántida, Honduras. Cuando entrevisté, tenía 37 años, con una hija de 15 años. Su motivo de migración es la violencia por el amigo, ¿no? Que pertenecía a la Mara, que la acosaba que ella fuera su novia, ¿no? Y entonces, por eso tuvo que emigrar a Belice y luego a México, porque cuando regresó a Belice para estar con su hija, la hija no es de su amigo, sino que tenía otra pareja. Entonces, pero la insistencia del amigo era muy persistente, ¿no? O sea, movilizaba a su equipo de grupo criminal para poder encontrar a Fernanda, ¿no? Entonces aquí lo que podemos ver es la violencia sexual por parte de su amigo que pertenece a un grupo criminal, ¿no? Y la violencia sexual como un modus operandi de sometimiento, porque él intentó varias veces violar a Fernanda, con eso dominarla y convencerla de que fuera su novia, ¿no? Y también el grupo criminal, él utilizó como para beneficio personal de conseguir la dirección de Fernanda y someterla, ¿no? Y también ha habido una amenaza, no solamente para la Fernanda, sino para su familia, por lo tanto se extendía el foco de violencia. Entonces, pues por resultado, ella tuvo que emigrar de manera forzada para poder salvar su vida y de su familia, y eso impidió que ella ejerciera la maternidad cercana con su hija, ¿no? Y actuar, bueno, en el momento de la entrevista, ella sentía como un encierro por la inmovilidad, por poder, no poder moverse, ¿no? Pero pues estaba aguantando por poder estar en paz, ¿no? Y luego la historia de Norma, ella también desde Honduras, un lugar que se llamaba Colombita, ¿no? Por la presencia fuerte de narcotraficantes.
Y bueno, también tenía 37 años con un hijo, bueno, un hijo por resultado de una violación, ¿no? Y ella migró porque fue testiga de un homicidio de su hermano mayor. Fue un homicidio por una equivocación. Entonces, el crimen organizado la estaba buscando, entonces tuve que cambiar de identidad, huir permanentemente dentro de Honduras. Y entonces, cuando ya sentía peligro por su vida, entonces decidió migrar, ¿no? Entonces estuvo un tiempo en Zacatecas con una pareja que prácticamente la adoptó, tenía una vida tranquila, pero en esa instancia fue violada por un sujeto, no sabemos quién, y entonces regresó a Honduras para parir, ¿no? Y entregó el hijo a su madre y regresó a México. Pero quería estar con su hijo, a pesar de que fue un producto de violación, quería ejercer la maternidad cerca de él. Entonces decidió regresar a Honduras, pero pues el hijo no resistió el camino tan tortuoso de atravesar México y entonces fue a regresar a Zacatecas y luego volvió a México junto con sus dos hermanas. Pero en el camino las tres fueron violadas y una resistió seguir el camino y entonces cuando yo estuve visitando la casa del migrante en Saltillo, ella estaba con su hermana menor, ¿no? Y entonces aquí lo que podemos observar es la intención del grupo criminal de utilizar el cuerpo femenino como enviar advertencia a sus enemigos. Entonces podemos imaginar que si fuera Norma atrapada por este crimen organizado, habría sido torturada, ¿no? Mutilada, exhibida, para que otros testigos no manifestaran, ¿no? O sea, no declararan, o sea, no dieran su declaración, ¿no? Para atrapar al criminal, ¿no? Y también podemos observar la violación como una forma de recuperar el orden perdido por parte de los hombres, ¿no? Porque las mujeres son representación de transgresión de la normatividad de género y además invasora de su territorio, el territorio como territorio masculino o territorio fuera del país de origen de estas migrantes. Y entonces, pues Norma experimentó un dilema entre permanecer en Zacatecas con la vida tranquila o moverse para poder ejercer la maternidad como ella quería, ¿no? Estando cerca de su hijo directamente. Y también, pues igual que Fernanda, sentía una inmovilidad por parte de, por el trámite de refugio, ¿no? Porque pues, duraba varios meses, ¿no? Pero aguantaba para poder cumplir con el mandato de género, pues para ella lo más importante es estar con su hijo y ejercer la maternidad, ¿no? Y voy a, bueno, saltar esta historia de Tania para poder terminar en tiempo. Entonces, a modo de conclusión, quisiera señalar algunos puntos, ¿no? Estas historias de violencia de género presentadas aquí es una punta de iceberg del fenómeno de la violencia contra las mujeres en el mundo contemporáneo. La violencia sexual ejercida contra la población migrante femenina en el contexto actual de Triángulo Norte de Centroamérica y México está caracterizada por un alto grado de crueldad e impunidad, ¿no? El cuerpo femenino es utilizado como bastidor para expresar y mandar los mensajes no solo a las mujeres, sino también a sus pares, como la afirmación de su masculinidad y la marcación de su territorio. Las tres mujeres que compartieron sus experiencias de violencia sexual con un altísimo grado de crueldad son sobrevivientes de este mundo salvaje, donde el patriarcado se renueva con las crisis de identidad más esencializadas de género. Sin embargo, también se aprecia cómo las condiciones particulares pueden determinar
el destino de una mujer, ¿no? Rescatándola de la muerte cruel. Bueno, este es el caso de Tania, que el violador mismo, que pertenecía a los Zetas, le dio unos tips para que no la matara, ¿no? Y entonces, como que hubo una empatía por parte del violador, hacia la víctima, ¿no? Y por último, yo creo que podemos señalar la importancia de analizar siempre el vínculo entre las condiciones estructurales y las situaciones específicas en las que se encuentran los sujetos y al mismo tiempo, y asimismo, las diversas respuestas y resistencias que encuentra cada sujeto dentro de las márgenes del Estado que no les garantiza una vida libre de violencia, ¿no? Bueno, aquí termino mi presentación y muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, doctora Hiroko. Continuamos con la siguiente presentación de la doctora Gail Mummer. Y antes de darle la palabra, me permito presentarle su semblanza. La doctora es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de Delaware, maestra en Demografía por el Colegio de México y doctora en Antropología Social por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París, Francia. Es profesora investigadora del Centro de Estudios Antropológicos del Colegio de Michoacán, donde labora desde el 85. Ha estudiado procesos económicos, culturales, políticos y demográficos en 3 valles agrícolas michoacanos como Esacapu, Zamora y Ecuandureo, ubicados en el centro occidente de México. Por 3 décadas ha indagado en la formación y organización de familias mexicanas rurales a la luz de grandes transformaciones sociales en la segunda mitad del siglo XX e inicios del XXI, y dado su interés en la intersección de familia, género y migración, ha adoptado una visión comparativa de las vidas de familias transnacionales alrededor del mundo. Explora diferentes percepciones y experiencias de maternidad, paternidad, parentesco de estas personas cuya cotidianeidad se desarrolla frente a más de un Estado-nación. Entre sus publicaciones están La Segunda Madre, la naturalización de la circulación de cuidados entre abuelas y nietos en familias transnacionales latinoamericanas. También está Quiénes son los retornados y los deportados, entre otras muchas más. Doctora, le doy la palabra. Adelante. Muchas gracias, Tamara, y muchas gracias a todos los que han participado para hacer posible este espacio de diálogo que es tan importante durante esta gran pausa que estamos viviendo. Inicio entonces. ¿Cómo me dan pena las abandonadas, que amaron creyendo ser también amadas, y van por la vida llorando un cariño, recordando a un hombre y arrastrando a un niño? Empiezo con esta frase que viene al pie de esta figura icónica de la dejada, tan icónica que está fijada en el Museo de Cera de la Ciudad de México. Esta es la imagen, junto al Chavo del Ocho, junto a Frida Kahlo, la imagen de la mujer abandonada. Entonces, la siguiente, por favor. Yo voy iniciando, la siguiente, por favor. Mi pregunta inicial a compartir con ustedes el día de hoy es ¿qué encierran y qué transmiten esos términos que escuchamos? La dejada, la largada, la mujer abandonada. La siguiente, por favor. De esta pregunta inicial, yo voy explorando lo que podríamos imaginarnos como una especie de limbo en que vive la mujer dejada, donde está socialmente estigmatizada, sin duda. Es vista como una mujer sin varón, ¿verdad? O sea, mujer casada pero incompleta, le falta su hombre protector y proveedor. Y aquí recurro a otro refrán que nos viene de España: mujer sin varón, ojal sin botón. La fidelidad al marido constantemente en sospecha y caracterizada como incapaz de retener a su cónyuge y por tanto culpable de la desintegración de esa célula básica de la sociedad que es la familia. Y por último, en tanto mujer sola, entre comillas, también considerada sexualmente
disponible para otros hombres. La siguiente. Y aquí recorrimos a otro refrán muy común: mujer abandonada, su pecado paga. Aquí hay dos vertientes encerrados en este refrán que yo creo que conviene distinguir. Por una parte, la victimización. Hay claramente un rechazo del cuerpo y de la persona, una marginalización de las actividades propias de una mujer casada, que está también reflejado en ese letrero de la figura de cera en el museo. Qué pena me da, ¿verdad? Y una posición, sin embargo, una posición que la mujer abandonada puede movilizar para solicitar apoyos a instancias gubernamentales, a familiares, a amigos. La otra vertiente es de culpabilización. Incluso esta culpabilización está muchas veces aceptada por la misma víctima, la misma mujer. Y aquí voy a citar una madre esposa de una primera generación, de las 3 generaciones que estoy dando seguimiento en mi trabajo etnográfico, que sufría en silencio la infidelidad del marido, quien seguía cumpliendo con sus deberes de mantener a los hijos que había dejado en México, y diciendo: yo debí de haberle alcanzado en el norte cuando él me mandó llamar, le dice a su hija, pero yo no quería dejarles a ustedes, refiriéndose a esa hija y los demás hijos. Entonces tenemos, por una parte, en la victimización, la desgracia, y por otra parte, esta culpabilización. La siguiente, por favor. La pregunta que yo lanzo entonces en esta reflexión es si la dejada vive una especie de muerte social. Este término nos viene de parte de un sociólogo histórico y cultural nacido en Jamaica de nombre Orlando Patterson. Hace un estudio muy amplio de la naturaleza de la esclavitud hereditaria a lo largo de la historia, y él argumenta que cuando una identidad cultural de un grupo es destruida y ellos son tratados como no personas, sus sobrevivientes, las nuevas generaciones, viven una muerte social. Y esos descendientes son alienados desde el nacimiento mismo, porque ya no les es posible heredar ni construir tradiciones, lenguajes y proyectos de sus antecesores. Su vida y su eventual muerte pierden sentido. Una filósofa feminista estadounidense, Claudia Card, lleva esta reflexión hacia el genocidio de los judíos, el holocausto, ¿verdad? Y ella afirma de manera paralela que esta pérdida de la vitalidad social es una pérdida de identidad y por tanto del sentido de la existencia de uno mismo. Entonces yo estoy en la siguiente, por favor, tratando de recurrir a este concepto y hacerme la pregunta si es o no útil para pensar las vivencias de una mujer dejada. No puedo entrar en detalle sobre este tema que propongo aquí, pero esta estigmatización de la mujer esposa y madre puede alcanzar en cascada a los hijos de la pareja. ¿En qué sentido? Porque al niño también le falta la figura protectora y proveedora que es socialmente construida en el personaje del padre. Ante esa indefensión del menor de edad, muchas veces la esposa trata de declararse, pues soy madre y soy padre para mis hijos, y recurre muchas veces al abuelo para que sustituya a la figura paterna. Este es todo un ángulo que no voy a desarrollar el día de hoy, pero muy interesante. Ahora, la siguiente, después de esta breve introducción, fuentes e inspiraciones para la reflexión, tanto 2 décadas de etnografía propia en un valle agrícola michoacano, en donde he podido seguir varias generaciones en una mirada longitudinal, y una revisión bibliográfica reciente centrada en el tema mujeres abandonadas por el marido migrante y esta noción de muerte social.
aunado a un taller de manejo de estrés que con la ayuda del doctor Gustavo López Castro pudimos organizar para este Valle Agrícola en el 2011. Pudimos hablar y interactuar con mujeres solas, entre ellas varias esposas abandonadas. Y desde esas vivencias mismas de ellas entender temas como autocuidado y su ausencia, dilemas intergeneracionales, microagresiones y el peso de la estigmatización. La siguiente, por favor. Con esta breve introducción entro en un punto de partida etnográfico y les hablo de una mujer joven, esposa de migrante de 25 años, madre de una hija de 6, que voy a llamar María. María se dirigió a nosotros en el marco de ese taller de manejo de estrés y nos dijo, él, refiriéndose a su marido, era muy cumplido para llamarme y mandarme dólares. Luego de repente yo ya no sabía nada de él. No sé si le pasó algo, si está en la cárcel. ¿Me ayudan a localizarlo? En estas pocas frases podemos encontrar muchas emociones encontradas, angustia, sin duda, preocupación, un dejo de enojo, también de temor y, por supuesto, la vergüenza de no poder externar esto ampliamente ante la sociedad. La siguiente, por favor. A partir de la experiencia vivida de María y de muchas otras mujeres abandonadas, me parece importante identificar ciertas fases en lo que más que un acontecimiento o un evento aislado, debe de verse como un proceso de abandono. Y escojo la imagen de engranajes en vez de puntos en una línea de tiempo, porque no debemos de ver el proceso como lineal ni unidireccional. Y de hecho, podemos encontrar que los engranajes den retroceso, por ejemplo, que se logran acallar los rumores, o podemos encontrar una aceleración de los engranajes que pueden precipitar una confirmación del abandono. De manera que también cómo viven los diferentes miembros de la familia, la esposa, el esposo, los hijos, los abuelos, etcétera, el que dirán, estas temporalidades distintas, ese compás de espera que puede ser de años. Evidentemente las temporalidades se estiran y son diferentes. Entonces, con base en narraciones, podemos identificar estas fases y empezar a sentir cómo son vividas por los diferentes protagonistas. La siguiente, por favor. Vamos a suponer que llegamos a la confirmación, a que de hecho existe un abandono. Entonces a la mujer le toca imaginarse futuras alternativas. Aquí pongo algunas de esas alternativas que hemos visto puestas en práctica, desde el confrontar al marido, el irse al norte, confrontar al marido in situ y decir, ¿qué pasa? O recurrir, como lo hizo María, a un intermediario, nosotros, para localizarlo, ¿no? Regresar a la casa paterna o materna, separarse, divorciarse, volver a emparejarse, migrar para empezar de nuevo o emigrar, encargando incluso a los hijos a, por ejemplo, una tía o la abuela, como ya ha sido mencionado por Hiroko en su exposición. Entonces, tenemos un abanico, pero ese abanico es imaginado de manera distinta por distintas mujeres. No todas van a considerar una opción el volver a emparejarse, por ejemplo. Sobre todo, si tienen hijos, es difícil que otro hombre acepte hacerse cargo de hijos que no son biológicamente suyos. La siguiente, por favor. Ahora, con una mirada comparativa y longitudinal, voy a insertar dos pequeños divertimentos comparativos rápidamente, porque
podemos pensar que, como nos lo indica el catolicismo, se casa por toda la vida, es una unión indisoluble, pero la historia y nuestros viajes en el espacio también, a través de etnografía, nos muestra que estos contratos maritales son mucho más flexibles de lo que uno podría imaginar, de este ideal de casarse para toda la vida, ¿no? Y este ejemplo viene de una provincia que fue incorporada a Indonesia hacia 1977, un grupo étnico que se llama los Tani, donde la poliginia, el tener varias esposas, es una práctica común y también es un marcador de un estatus político y económico superior. Entonces aquí, según los hombres entrevistados a mediados de los 1990, había una epidemia de mujeres que abandonaban el hogar, que se fugaban, ¿no? Que se rehusaban a casarse con el hombre que sus padres habían escogido, o se escapaban de un matrimonio y le proponían a otro hombre convertirse en su segunda esposa. Entonces aquí estas formas fluidas de matrimonio tienen muchas explicaciones de estas fugas que son también bastante comunes y en el fondo podemos ver como hombres, como el de esta diapositiva, se sienten amenazados y conciben la fuga de las mujeres como parte de un patrón de decadencia moral y un atento contra el orden social. La siguiente, por favor. Otro divertimento sería casos de deserción y bigamia en Estados Unidos a finales del siglo XIX, que fueron rastreados por una historiadora, quien trabajó en archivos del Departamento de Pensiones de la Guerra Civil, y encuentra lo mismo, matrimonios fluidos que dejaban muchas vías de escape para esposos y esposas, ¿no? Entonces, el Departamento de Pensiones recibía, por ejemplo, a veces múltiples viudas reclamaban la pensión de un mismo soldado. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Que muchos hombres abandonaban a sus familias, recurrían a un alias, ocultaban su identidad y volvían a juntarse. Entonces, aquí, a diferencia de Indonesia, esta bigamia era una práctica ilegal, no así como la poliginia. Bien, la siguiente, por favor. Regresando entonces a México y el caso de María, para ir concluyendo. María solicitó nuestra ayuda para localizar al marido que había desaparecido, que ya no había comunicación y no había remesas. Fue muy insistente en que quería realizar los trámites fuera del municipio donde residía y sin el conocimiento de su familia política. Respetamos esta condición que nos puso, le ayudamos a buscar a través de servicios consulares. Ellos rastrearon al esposo en Estados Unidos y poco tiempo después, esa llamada a la vez tan anhelada y tan temida llegó. Su cónyuge le confesó que tenía otra familia en el norte y que no regresaría con ella. Sin duda, es un desenlace devastador para una mujer joven, madre, y sin embargo, quedó claro que la sacaba de este limbo en el que estaba viviendo, de no saber qué pasaba, de no poder rehacer su vida, de determinar qué pasos iba a dar, si iba a demandar al marido por la pensión alimenticia, si se iba a divorciar, y empezar una nueva trayectoria para ella y su pequeña hija. La siguiente, por favor. Ya concluyendo entonces este recorrido que he hecho, repensando el limbo, porque yo empecé con esa idea de mucha victimización de la mujer dejada. Lo que creo que si empezamos a cuestionar el modelo de victimización, en donde el hombre es protagonista, él abandona a ella, él la larga a ella, y la mujer es pasiva, podemos empezar a ver, sin negar
que las mujeres dejadas sufren violencias sutiles, sufren estigmatización. No están ellas totalmente desprovistas de la posibilidad de movilizar ciertos recursos. Y podemos ver en el caso de María cómo ejercen un poder de decisión con el respaldo de sus progenitores, otros familiares, a veces de algún organismo estatal, la intervención de nosotros para guiarla por estos vericuetos de localización del marido y luego encontrar un respaldo en ellas mismas una vez que hayan podido reconstruir su autoestima. Esto es la reflexión que quería compartir con ustedes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Gail Mumer. A continuación, le daré la palabra a la doctora Letia Fernández de la Reguera y me permito también leer y presentarla leyéndoles su semblanza. La doctora Letia Fernández es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y es coordinadora del Laboratorio Nacional Diversidades de la UNAM. Adscrita a líneas de investigación, derechos, migraciones y movilidades y estudios empíricos del derecho. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, es especialista en género y migración, detención migratoria, burocracias, violencia de género y autonomía de las mujeres. Del 2015 al 2018 fue investigadora de tiempo completo en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, en el CIEG de la UNAM. Ella es doctora en Estudios Humanísticos con mención honorífica de excelencia por el Tecnológico de Monterrey, es maestra en Estudios Europeos por la Universidad de Ámsterdam y es licenciada en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey. Ella imparte cursos de licenciatura y de posgrado en migración, género y metodologías cualitativas en la UNAM, en la Universidad de Lille, Francia, y en la Universidad de Arizona, Estados Unidos. Coordina el diplomado Género y Políticas de Igualdad del posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el área de migración del Consorcio Binacional UNAM Universidad de Arizona en Migración, Derechos Humanos y Seguridad Humana, el grupo académico de trabajo en docencia del Seminario Universitario de Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación, SUDIMER, y en el proyecto Migration in Latin America. Es también integrante del grupo de investigación de Comparative Analysis of International Migration and Displacement in the Americas y también del Comité Académico del Programa Universitario de Estudios de Asia y África en la UNAM y del Comité Directivo del Instituto para las Mujeres en la Migración, ACE. Aletia, muchas gracias también por estar compartiéndonos tu conocimiento. Bienvenida, te doy la palabra. Muchísimas gracias, doctora Tamara Martínez, y gracias también a todo el equipo organizador y a mis compañeras de mesa. Es un gusto estar con ustedes y compartir este espacio. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla y mi presentación la voy a enfocar en cuanto a lo que es, sí que tomando como hilo conductor sobre todo la ponencia de la doctora Hiroko Asakura, pues hablar de las violencias institucionales, de la violencia del Estado, particularmente en el tema de la detención migratoria de las mujeres migrantes y de sus familias en la ciudad de Tapachula, Chiapas. Entonces, bueno, pues primero, creo que lo explicó magníficamente la doctora Sakura, ¿no? El cambio importante que ha tenido México en los últimos años, si bien desde hace mucho tiempo México ha sido un país tradicionalmente de tránsito de las migraciones centroamericanas, pues ahora lo que hemos visto desde el año 2014 y muy enfáticamente a partir de las caravanas migrantes del 2018, pues son expresiones de migraciones forzadas, como lo explicó muy bien Hiroko, a causa de la violencia criminal, también a causa de los desastres naturales. Tenemos ahí las caravanas que llegaron a finales del año 2020 después de los huracanes Ieta y Iota en Centroamérica. Entonces, yo aquí lo que les estoy mostrando no es que ante este escenario de migraciones forzadas y que cada vez vemos de manera más constante esta tensión que vive México entre una política migratoria que criminaliza a las personas migrantes, que detiene y que hemos visto que está en las últimas semanas un uso excesivo de la fuerza y además todo está
testimoniado, ¿no? Todo el trabajo de los periodistas, de las organizaciones de la sociedad civil que muestran las imágenes y que aún así, ¿no? Se da ese uso excesivo de la fuerza para detener a las migraciones en la frontera sur de México. Pero lo que estamos viendo aquí es lo que le llamamos la frontera vertical, que tiene que ver con una infraestructura muy importante que se viene desarrollando en México, al menos desde el año 2000. Llevamos 20 años donde se comienza a militarizar, se comienzan a generar protocolos, tecnologías, infraestructura para detener a las migraciones, para México ser un país de contención de las migraciones. Y lo que ustedes pueden ver como los triangulitos azules son las estancias migratorias a lo largo del país. En tan solo 10 años, entre el año 2000 y el 2010, se crearon 30 estaciones migratorias. Entonces, lo que estamos viviendo actualmente en México es una política que criminaliza y que lo que genera es cada vez mayor detención. En el marco, porque voy a hablar de la detención migratoria, ¿no? Y pues particularmente las violencias por parte del Estado mexicano que enfrentan las mujeres en detención, me parece muy importante enmarcar dos elementos que me parece cruciales en materia de derecho. Por un lado, las recomendaciones que la CEDAW hace al Estado mexicano en el año 2018, muy puntualmente en torno a la violencia de género que viven las mujeres migrantes. En primer lugar, a la CEDAW le preocupa enormemente los riesgos que enfrentan las mujeres migrantes en México a causa de las detenciones automáticas. Esto sí lo quiero yo enfatizar porque previo a la época de las caravanas ya eran focos rojos los centros de detención migratoria que han sido ampliamente documentados por las organizaciones de la sociedad civil. Y a pesar de que estas recomendaciones vienen antes de esta crisis de las caravanas, pues lo que hemos visto es que cada vez el gobierno lo que ha hecho es crear más centros ahora temporales que les llaman albergues, bajo este eufemismo de la ley migratoria que yo le diría casi esquizofrénica, ¿no? Que dice México tiene centros para alojar, inclusive se habla de albergues cuando son centros carcelarios. Y a la CEDAW le preocupaba mucho esto desde el 2018. También algo muy importante, los obstáculos que enfrentan las mujeres solicitantes de asilo en México. Voy a hablar un poquito más adelante acerca de los obstáculos particulares y la muy poca y escasa perspectiva de género en materia de política migratoria y política de asilo. Y también algo muy importante es el programa de alternativas a la detención, que si bien desde el 2016 había habido un esfuerzo muy importante por parte de la sociedad civil para incrementar estos programas, sobre todo para las mujeres que migran solas, mujeres que migran con sus pequeños, que podrían comenzar el procedimiento de asilo fuera de las estaciones migratorias, pues la verdad es que este programa cada vez se ha diluido más y con la llegada de las caravanas migrantes del 2018, prácticamente se detiene el programa de alternativas a la detención y con ello pues se generan riesgos adicionales que explicaré más adelante. Finalmente también el tema de los obstáculos para el acceso a los servicios de salud, a la vivienda, al empleo de las mujeres solicitantes de la condición de refugiado en México y un tema muy doloroso, un tema invisible además muchas veces en la agenda de la migración es el tema de las desapariciones forzadas de las mujeres migrantes y es un foco rojo que la CEDAW desde hace ya mucho tiempo le preocupa mucho que la inacción por parte del Estado para generar investigaciones efectivas. Eso por parte de las recomendaciones al Estado mexicano, pero algo muy importante es, me parece, reflexionar y situar las reflexiones que estamos teniendo actualmente con esta crisis que está por parte, tenemos, digamos, son crisis sobre la crisis, ¿no? Por un lado, hemos estado viendo cómo se detienen arbitrariamente, se golpean, se maltratan a las personas centroamericanas que están solicitantes de asilo, que quieren salir de Tapachula, porque México es un país en donde la ley de refugio prohíbe que la persona que inicia un trámite de asilo en una entidad federativa salga de esa entidad. O la persona normalmente podía salir, pero perdía su trámite, se anulaba y tenía que comenzar un nuevo trámite. Lo que hemos visto en las últimas semanas es que ya se hace uso de la fuerza pública con la Guardia Nacional y los agentes de migración para impedir el tránsito. Es decir, anteriormente decían, bueno, si salen de Chiapas, porque el 65% de las solicitudes están en Chiapas, pues pierden el derecho a seguir el trámite, pero ahora se les impide con el uso de la fuerza pública. Entonces, entender esto que está pasando dentro del marco de las últimas reformas, que me parece que es fundamental. En diciembre del 2020 se hacen una de las reformas más importantes a la ley de migración y a la ley sobre refugiados para asegurar
que de ninguna manera se detengan a los menores migrantes, ya sea que son menores acompañados o menores no acompañados. Esto quiere decir que los menores que vienen con sus familias, con sus madres, con sus padres, no pueden ser detenidos, ni tampoco sus familias. Entonces esto fue diciembre del año pasado, llevamos 6 meses en un proceso de reacondicionamiento, ¿no? de cambios en el manejo burocrático o pensábamos que estábamos en ese momento de reestructuración de la atención a los niños migrantes, porque con esta reforma se le da una facultad muy importante al Sistema Nacional DIF y a las Procuradurías de la Infancia, las Procuradurías de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, para determinar el interés superior del niño y garantizar la no detención. Además que también en esta reforma se instaura que las tarjetas de visitante por razones humanitarias para los niños, niñas y adolescentes se garanticen simplemente por acceder, por entrar al territorio mexicano. Y esto no está pasando. Lo que estamos viendo es justamente lo contrario. Siguen habiendo detenciones arbitrarias, detenciones además muy violentas, donde los menores están siendo violentados de sus derechos humanos junto con sus familias. Entonces, bueno, nada más sí quería como enmarcar la discusión en esta reforma que me parece que es muy importante, que además es como el mecanismo actual para decir, pero si venimos de reformarlo hace 6 meses, ¿por qué estamos viendo realmente un retroceso? Esta parte me la voy a saltar porque la doctora Sakura lo explicó más que a detalle, ¿no? El tema de las estrategias de los caravaneros, de las familias que migran en caravana, pero lo que yo sí quiero mostrar es que si bien hace 1 año y medio, 2 años hablábamos de oleadas de caravanas, pues lo que vemos es que las caravanas de alguna manera llegaron para quedarse, cada vez siendo más complicadas para las personas que migran de esta manera, poder tener acceso al territorio mexicano y poder solicitar asilo. Estas últimas caravanas se han formado en México, no son caravanas que llegaron del exterior, sobre todo las de los centroamericanos, es gente que lleva 18, 24 meses esperando un trámite de refugio en Tapachula y que han querido salir. La respuesta del gobierno mexicano ha sido la militarización de la frontera. Desde el 2019 la Guardia Nacional permanentemente está en los operativos, lo cual quienes trabajamos el tema de género sabemos las implicaciones que tienen para las mujeres migrantes que su primera interacción con el Estado sea con la Guardia Nacional, es decir, los primeros llamados respondientes o ese primer contacto entre la autoridad del Estado y la persona migrante, pues es o la Guardia Nacional acompañada por los agentes de migración, que además siendo que el Instituto Nacional de Migración en realidad los agentes no portan armas porque entrar a México de manera irregular no es un delito, es una falta administrativa, pues es un instituto que cada vez tiene más un perfil militarizado, policíaco, ¿no? Que está haciendo estas detenciones arbitrarias con el uso excesivo de la fuerza pública. Entonces, bueno, esto creo que ya lo expliqué, el tema de que, muy brevemente, pero en la ley de migración habla que la estación migratoria son espacios para alojar temporalmente a las personas migrantes y que de ninguna manera se pueden violar los derechos humanos, que quedan prohibidos en las estaciones migratorias y en las estaciones que son provisionales, ¿no? Toda acción u omisión que viola los derechos humanos y toda acción u omisión que constituye un trato cruel e inhumano. Sin embargo, pues hay un uso discrecional y casuístico de la ley de migración, una interpretación del reglamento que queda a manos del burócrata local, y las organizaciones de la sociedad civil han documentado desde hace muchos años inclusive casos de tortura dentro de estos espacios. Y algo que me parece muy importante destacar es el tema de la temporalidad de la detención. Yo desde el año 2017 realizo una etnografía en la Estación Migratoria Siglo XXI. Tengo acceso a este lugar gracias al apoyo del Centro Fray Matías de Córdoba, que son pocas las organizaciones de la sociedad civil que tienen acceso a las estaciones migratorias, y hemos encontrado gente que lleva más de 10 meses detenida. Y esto es debido a que en la ley de migración se estipula que cuando una persona interpone un recurso administrativo judicial, la detención se suspenderá, los plazos de detención se suspenden indefinidamente, de tal manera que puedes llegar a encontrar casos de gente que lleva casi más de 1 año en detención migratoria. Y insisto, no, estas son cárceles. Yo he hecho trabajo de campo también en centros carcelarios y puedo decir, ¿no?, que las condiciones de habitación,
de alimentación, de atención médica, son muchísimo más precarias en las estaciones migratorias y mucho más limitantes de los derechos humanos de lo que pueden ser los centros penitenciarios. Entonces, bueno, así como la doctora Tamara Martínez explicaba al principio de esta mesa, las diferentes violencias que enfrentan las mujeres en la migración, en el tránsito, pues yo me estoy enfocando en la violencia institucional y, como les dije, particularmente en los procesos de detención migratoria, donde de alguna manera el Estado ha estructurado, ¿no?, una gestión de estos centros, de estas cárceles, con prácticas que discriminan, que humillan, que deshumanizan a las personas migrantes y que además se dejan de cuestionar estas prácticas porque son parte del funcionamiento cotidiano de las burocracias en estos lugares. Nada más como un ejemplo, porque sé que tenemos poco tiempo y me gustaría tener más espacio para la discusión, un ejemplo de cómo se gestionan los expedientes, y aquí es súper grave, especialmente para el caso de las mujeres, porque las mujeres migrantes, a diferencia de los varones, migran con mucho menos recursos. Las mujeres, la mayoría de las mujeres entrevistadas centroamericanas están huyendo sobre todo de una pareja violenta. Muchas, inclusive el propio perpetrador de la violencia, está en Tapachula, es decir, pensemos que es las fronteras, ¿no? Y esto que se dice, México tiene una frontera porosa, pues en realidad no es porosa, es que somos culturas. Hay un intercambio económico, un intercambio comercial, un intercambio cultural y también la facilidad de la movilidad. Entonces muchas mujeres incluso encuentran a su agente persecutor en la ciudad de Tapachula, ¿no? Y además, al migrar por un caso de extrema violencia o de estar en riesgo su vida o la de sus hijos, pues salen sin papeles, a diferencia de los varones que sí traen más evidencia para armar un expediente frente a la Comar. En mi experiencia, las mujeres tienen poca información para hacer válido su caso, para demostrar el miedo infundado. También tienen pocos recursos económicos, simplemente tener un teléfono inteligente para poder tener contacto con su familia, para poder recibir apoyo financiero, etcétera. Las mujeres tienen menos recursos y en este sentido, cuando son detenidas, fíjense este dato, a mí me parece gravísimo. El Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración hizo una investigación muy potente, una investigación, la verdad, impresionante. Fue en el año 2017, entraron a varias estaciones migratorias, muchas son colegas nuestras, la doctora Patricia Zamudio, la doctora Marta Rojas y otros compañeros de sociedad civil. Identificaron este dato, revisaron más de 100 expedientes e identificaron que el tiempo promedio para la integración de los expedientes es de 55 minutos, desde que una persona es detenida por un agente migratorio hasta que se determina su caso, si va a ser deportada o, en el mejor de los casos, que cada vez es menos, si va a tener derecho a una entrevista ante la Comar. Entonces, bueno, pues algunos empezando por ahí, por este tiempo, los manejos de los expedientes, ya para ir finalizando, nada más quisiera exponer cuáles son algunos de los principales problemas y obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder al derecho al asilo en México cuando están en detención. Primero es la desinformación. O sea, no se les informa que México es un país donde tienen derecho a solicitar asilo. Ni siquiera las causas por las que fueron detenidas, el procedimiento. Yo he entrevistado mujeres que han estado encarceladas o detenidas en Estados Unidos y en México, y a pesar de las condiciones tan duras que es la detención en Estados Unidos, te dicen, por lo menos ahí sabía que me iba a pasar. Se me explicó que yo tenía asignado un agente de migración y que tenía cuál era el procedimiento que yo iba a continuar en México. El primer problema es la desinformación, el no saber qué va a pasar. A veces también hay separación familiar cuando los niños son los hombres, los niños varones. Las niñas se quedan en el área con las mamás, pero los niños a partir de los 14 años son llevados al área de jóvenes, pero tampoco hay criterios establecidos para reconocer la edad de los menores. Entonces tienes niños muy chiquitos en el área de jóvenes. Y bueno, lo que ya sabemos, el uso discrecional para la provisión de servicios. A las mujeres se les da una toalla sanitaria al día, se les da un pañal al día en detención para sus bebés. Problemas de mala alimentación, no tienen acceso a servicios médicos. La norma 046, que es para proteger a las mujeres que han sufrido violencia sexual, no se aplica, no tenemos manera por fuera, ¿no?, para poder monitorear si se está llevando o no a cabo un procedimiento, inclusive adentro en la detención migratoria, cuando hacemos las entrevistas, pues
muchas mujeres no tienen acceso al servicio médico o después de 3 o 4 días, no tienen acceso a una prueba de embarazo. Muchas mujeres dejan de menstruar a causa también de la angustia de estar en el tránsito y de estar detenidas y no se les da acceso a una prueba de embarazo o a una revisión ginecológica. Entonces, bueno, pues creo que ya se me acabó el tiempo, pero sí decir que otro problema muy importante en política pública, y con esto cierro, me parece muy grave que no se concibe todavía en política pública y en perspectiva de género para el instituto es tener capacitaciones de personal que es altamente movible, y no se concibe que el problema que enfrentan las mujeres muchas veces es que migran como cuidadoras. La mujer siempre migra como cuidadora, así como lo explicaba la doctora Gail Mumer. Es decir, las mujeres siempre cuidan en todas las etapas de la migración. Y ya sea que vengan con sus hijos o que los hijos se quedaron en los países de origen, pero sobre todo con los hijos en la detención migratoria, no existe ningún tipo de asistencia para apoyarlas y entonces no pueden tener un acceso al expediente, a veces ni siquiera a la entrevista. Cuando vienen en familia se entrevista al varón y no a la mujer, porque las mujeres están en la preocupación de que el niño tiene fiebre, de que el niño necesita un médico, de que no ha comido bien y no tienen ningún apoyo como cuidadoras. Y eso creo que es una falta impresionante que tiene la política migratoria, que no concibe todos los obstáculos institucionales que se generan a partir de que no hay un apoyo para el cuidado. Y bueno, pues con esto yo termino y dejo espacio para las preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Letia Fernández. Ahora le daremos la palabra a la doctora Nadia Santillanes Allende y también me permito presentárselas leyendo su semblanza. Ella es doctora en Antropología Médica por el CIESA, Ciudad de México. Como postdoctorante, participó como profesora investigadora en el Centro de Salud Mental Global y el Programa de Salud Global en la Universidad de California, San Diego. Sus principales temas de trabajo incluyen el vínculo entre la salud mental y la migración México-Estados Unidos, con especial interés en su relación con diversas violencias a través de la etnografía multisituada. En 2019 obtuvo la mención honorífica en los premios Fray Bernardino de Sagundelina por la tesis doctoral El proceso de salud, enfermedad, atención de la depresión entre mujeres de origen poblano en la Ciudad de México de Nueva York, en la ciudad de Nueva York. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Sociales en la UNAM. Bienvenida, doctora Nadia. Un gusto también estar aquí compartiendo este espacio de conocimiento y le dejo la palabra. Gracias. Nada más que... Listo, listo. Ahí está, listo. Muchas gracias y agradezco a las organizadoras. Y bueno, sí, es un momento de caos, pero estaba pensando que lo importante de este tipo de congresos virtuales es las audiencias a las que estamos llegando, ¿no? Entonces, también a las, pues a mis admiradas personas que están participando en la mesa, y creo que estuvo muy bien que me pusieran al final, porque yo les voy a hablar de una parte que tiene que ver con la atención en salud mental. Creo que ya podemos imaginar, siguiendo las excelentes presentaciones previas, todas las situaciones que viven las mujeres migrantes, particularmente, a ver, ahí está. Pero porque tenemos poco tiempo, voy directo a los objetivos. Bueno, este es un proyecto más amplio que exploré el proceso de salud, enfermedad, atención de la depresión de mujeres migrantes de origen mexicano en Nueva York, pero para esta mesa quise hacer el engranaje directo de lo que sucede en la parte de la atención biomédica, sobre todo la parte de la salud pública, cómo atiende o desatiende los problemas de salud mental de las mujeres mexicanas. Sobre todo cuando hablamos de depresión, no desde una perspectiva biomédica, sino de una perspectiva social en la que podemos ver a través de las trayectorias de estas mujeres que hay una serie de situaciones que se viven de origen y por la condición de género y de alguna manera están vinculadas con sus procesos, padecimientos y malestares. Así que este proyecto, bueno, es un proyecto de largo aliento que inició desde la maestría, estudiando este circuito migratorio poblano en Nueva York, que me interesaba particularmente por el tema de la indocumentación. Como ustedes saben, es un circuito migratorio que entró tardíamente a
a la migración México-Estados Unidos. Por ello no alcanzaron legalizaciones a través del IRCA, así que me interesaba primero el acceso a la salud y posteriormente cuando hice las entrevistas con estos migrantes en Nueva York, era muy constante el tema de la depresión. Las mujeres incluso hablaban de la depresión como enfermedad y la falta de atención de la misma. Así que para el doctorado diseñé un proyecto que trabajara este tema, pero no solamente desde una perspectiva como, bueno, una causalidad de la depresión más, sino entenderla también en este contexto migratorio, ¿no? Porque cuando ellas hablan de la depresión siempre hablaban de todas estas historias que pues hemos escuchado, ¿no? Estas historias de abandono, de dejar a la familia, todas estas situaciones que conlleva el moverse de un lugar a otro. Así que hice un estudio a profundidad con este circuito migratorio. Principalmente fueron las mujeres porque se había establecido una relación previa. En años de trabajar el tema de la depresión pues no es sencillo. Como me dijo una de las informantes, no es fácil para una mujer hablar con otra persona y decirle que en lo que ha fallado y en lo que ha fracasado en la vida. Entonces, ahí fue donde empecé a hacer la selección de mis informantes. Otras cuestiones que me parecían importantes para hacer una selectividad es que fueran diagnosticadas con la depresión. ¿Por qué? Porque si bien, digo, el término biomédico tiene muchísimas carencias desde su nomenclatura hasta la forma de denominarla, coloquialmente utilizamos la palabra de depresión, ¿no? Para manifestar tristeza y demás. Y ahí me interesaba como estas situaciones que las había llevado precisamente a buscar ayuda cuando las mismas estrategias propias de las personas no son suficientes para salir de estas problemáticas. Así que mi aproximación, como bien mencionó Tamara, que agradezco la presentación, por cierto, es de la antropología médica. ¿Y esto qué implica para aproximarnos a estos procesos de salud mental? Uno es que no vemos la depresión como un fenómeno aislado, lo vemos como un proceso en el que se debe de ver las cuestiones estructurales, de origen y demás que están vinculadas al proceso de enfermedad. La parte de atención es importantísima porque en la atención uno puede ver lo que el sujeto piensa, atiende, y en todos esos recursos que están fuera del espacio biomédico, que a veces no se reportan cuando vamos a una aproximación solamente desde la medicina alópata. No vemos la parte de estas personas que siempre ha estado, ¿no? Como dice Eduardo Menéndez, la autoatención es parte fundamental de todos los procesos de salud de enfermedad y no solamente los médicos son especialistas. El marco es el de la economía política de la salud, sobre todo el tema de la migración. Entonces, yo en principio sí estaba más partiendo de un marco muy parecido al de la salud pública, donde se hablan de estos determinantes estructurales para el caso de la migración y su vinculación con la depresión. Pero como veremos posteriormente, ya haciendo las entrevistas con las mujeres, el tema de violencia, el tema de las violencias familiares, como expondré a continuación, fueron para ellas los determinantes que las llevó a estos estados de mayor agudeza. Así que la etnografía la hice como siguiendo las directrices de varias investigadoras feministas, sobre todo en el tema de sociología médica, que me parecen unos planteamientos interesantísimos. Ellas son muy críticas a que la biomedicina ha tomado la salud mental de las mujeres como parte de su mercado y ellos son los especialistas en ese tipo de salud, ¿no? Entonces, ellas lo que proponen es un abordaje donde las mujeres sean las protagonistas, es decir, ellas sean las que hablen desde sus criterios, desde sus experiencias, desde sus situaciones vivenciales de esta situación que tiene que ver con los padecimientos mentales. Por otro lado, era importante el abordaje de la salud mental más allá del espacio clínico, es decir, ver dónde desarrollan sus actividades cotidianas, familiares, todo aquello que puede constituir, como diría Burin, forma de vida enfermantes, para tener estas variables de observación. Así sacar un poco del espacio biomédico el tema de la depresión y principalmente verlo desde su narrativa, ¿no? Y desde con quiénes conviven, con quiénes están, porque también es algo muy importante. Cuando se habla de salud mental siempre se habla desde la oficina del médico o desde fuera, pero también es importante ver dónde se generan esos malestares, no solamente ya en términos de variables económicas, sino también en las familiares, ¿no? Que es donde también se expresan muchísimas de las cuestiones de violencia, de hegemonía y subalternidad.
Así que para poder crear y generar estas observaciones a profundidad, pues fueron estudios de caso de las que viví con muchas de ellas por un año. Por eso solamente fueron 6 estudios en el que se hizo además itinerarios y terapéuticos, que son importantes en el sentido de que las mujeres hablaban desde cómo identifican, ¿no? Más allá de lo que identifica un médico o un manual de identificación de sintomatología, sino ellas desde su experiencia propia. Sobre más o menos para dar como una fotografía de quiénes eran estas mujeres o qué fue lo que se concluyó con ellas. Ellas tienen algunas cuestiones que comento aquí, características generales. Eran mujeres de origen rural, muchas de ellas de la Mixteca poblana. Previamente habían migrado de manera nacional, o sea, no era la primera migración hacia los Estados Unidos, habían migrado a México. Ustedes saben que hay un mercado laboral muy importante, sobre todo en trabajo doméstico en Puebla. Muchas de ellas habían tenido esa experiencia. ¿Por qué habían migrado a estos lugares? Pues porque pertenecen la mayoría a un modelo de familia numerosa. Muchas de ellas fueron cabeza de familia porque eran las mayores del hogar, entonces tenían que cooperar y ser responsables en la reproducción del hogar desde muy pequeñas, muchas de ellas desde los 10 años. La migración no fue voluntaria. Ellas hablan de que fue como casi un paso lógico, que si habían ido primero a trabajar en la ciudad, si habían ido previamente desde muy jóvenes a ayudar a las comadres, como también a veces había trabajos no remunerados en las que tenían que cooperar, era lógico que tenían que emigrar ahora a Estados Unidos y seguir la oleada migratoria que se había presentado, sobre todo en los 90, donde se hizo un mercado laboral muy importante en restaurantes, cuidado y servicios. Ellas migraron a Nueva York, que se quedaron principalmente con las familias. Las familias ya tenían primos, tíos, ya tenían empleos previos, así que prácticamente se les estaba esperando para insertarse a estos mercados laborales. Muchas de ellas se ubicaban en Queens, en Brooklyn, es decir, en sectores que pues ustedes saben son un tanto marginados y que no están propiamente en esta área o centro importante económico en Nueva York como es Manhattan. Sí iban a trabajar como niñeras, como trabajo doméstico, pero su vida se desarrolla en estos barrios. Y el trabajo, al principio fue en factorías, todavía hubo un tiempo de factorías, sobre todo ellas hablan de las factorías coreanas. Muchas de estas factorías también ya hay otros estudios que explican cómo estas factorías han tenido que moverse fuera del país. Así que la ciudad de Nueva York es un espacio de servicios, ¿no? De niñeras, en lavanderías, en la limpieza, y además por la cuestión de la indocumentación, es a donde ellas podían trabajar para enviar dinero a sus familiares y, bueno, para subsistir en la ciudad de Nueva York. Entonces, aunque yo también hice trayectorias migratorias para precisamente visibilizar en sus historias toda esta parte de las dificultades del tránsito, de vivir sin papeles, de las dificultades a las instancias de justicia por la indocumentación. Cuando hablaban ellas de la depresión, algo que era muy común era hablarla desde la violencia familiar, ¿no? Cuando ellas exponen sus historias, no hablan solamente de esas violencias que se viven en el destino, sino que desde la familia se habla de estas, cómo eran reprendidas cuando no cumplían con las obligaciones o las expectativas. También habían sido árbitros muchas veces en las violencias de estas familias, sobre todo cuando había alcoholismo por parte de alguno de los padres. Y eso me recuerda mucho al trabajo de la doctora Gail, ¿no? Esta parte generacional que está ya en las violencias familiares. La salida, cuando ya se expresan el tránsito, no expresan, sí hay una serie de situaciones difíciles que se viven, ¿no? Con las detenciones y con los peligros, pero ellas más manifiestan como de manera dolorosa el que hayan tenido que ir por obediencia, el que sus padres no hayan tenido que salir y ellas sí. Incluso algunas de ellas, pensando también en la doctora Gail, que hayan tenido que ir a buscar a sus padres. Hubo un caso que tuvo que buscar al padre y hay un coraje con la madre, ¿no? De que no haya sido ella y que las hayan mandado tan jóvenes. Todas ellas llegaron a los Estados Unidos más o menos a los 16 años. Así en los itinerarios, ellas también van describiendo que cuando llegan a los Estados Unidos, más allá de una libertad de la que se piensa cuando se llega al otro lado, está todavía la vigilancia ahora de los tíos y los primos, ¿no? También hay ese control de envío de remesas
y también una serie de conflictos con estos tíos que los albergan, porque pues hay una serie de aportaciones que deben de hacer y retribuciones que se esperan, pero a veces hay malos entendidos en ello. Cuando conforman sus parejas, ellas para esto ya fueron entrevistadas cuando tenían más o menos 40 años, ya hacen una reflexión de cómo intentan conformar sus familias en los Estados Unidos. Y este caso, pues hay pues muchas en las historias, la parte de la violencia de pareja, las violencias mal resueltas, siempre operando entre dificultades económicas. También una falta de apoyo de la familia para abandonar al cónyuge. Muchas veces ellas son culpabilizadas por este tipo de situaciones de que no están logrando, ¿no?, mantener un hogar feliz. Entonces, si hay infidelidades por parte del hombre, o sea, hay o sea, las mujeres tratan de hacer un nuevo proyecto, siempre la culpabilización está hacia ellas y con eso un sentimiento de soledad. Una agresión normalizada, ¿no? Cuando se pregunta por qué se queda con esa pareja, bueno, pues son cosas que ellas vieron desde la infancia y que para ellas era como algo que iba a ser parte de la relación de pareja. Y además se encontró en 2 de los casos la violencia por parte de los empleadores. Uno de los casos fue violencia sexual. En esos casos fue muy, muy interesante ver el tema de la indocumentación, porque ahí sí juega un factor importante en términos de que estas mujeres, por ser indocumentadas, no reportaron esto por el tema de la deportación. Así que ellas van identificando estos malestares, ¿no?, a lo largo de sus vidas, pero ¿cómo es que se puede hablar entonces de una depresión como tal, ¿no? Hay angustias, hay soledades, hay esto que, como dicen, ellas mismas lo han vivido desde muy pequeñas, pero cuando llegan a la sala de emergencia, que es lo que me interesa en este caso presentar, es que sobre todo cuando tuvieron una violencia directa de la pareja, a veces tuvieron ya problemas más fuertes que se llevó al plano físico, ¿no? A la taquicardia, ellas le llaman ataque de nervios o ansiedad, algo que ya es incontrolable, ¿no? Si bien ellas van manifestando a lo largo de su vida, pues esas situaciones de falta de sueño, falta de motivación, este tipo de situaciones, hay momentos más agudos, ¿no? Sobre todo cuando hay una violencia física directa que las lleva a la sala de emergencias. ¿Y por qué la sala de emergencias? Porque como indocumentadas es el único espacio al que pueden acceder. La sala de emergencias en Estados Unidos lo que te hace es que tienes una primera encuentro con un médico general y después hay posibilidad de una canalización si tienes seguro. Si no tienes seguro, pues al menos te dan como un paliativo. Ellas lo que esperaban en esta sala de emergencias, porque bueno, siempre en casi todos los casos llegaron con un malestar físico, incluso una de ellas llegó con parálisis facial, era la escucha, el escuchar todas estas todas situaciones que las habían llevado, que las estaban de alguna manera llevando en tranquilidad. Pero y también algo muy interesante es la atención psicológica, ¿no? Hay un conocimiento o una idealización de que un psicólogo te puede escuchar, te puede dar herramientas. Pero lo que se encuentra en la sala, lo que encontraron ellas en la sala de emergencia fue una sobreatención, sobre todo por algunas maneras en que ellas verbalizaban estas situaciones de ansiedad. Dos de ellas hablan de que dijeron que se sentían morir, que querían morir, y eso pues en términos de atención médica en Estados Unidos es un sistema de alarma de suicidio, entonces ahí había una pues ellas dicen que se sentían tratadas como enfermas, ¿no? Como ya una sobrepatologización sobre algo que ellas no consideraban como tal. También la canalización con las trabajadoras sociales, sobre todo, ahorita voy a entrar al tema de la violencia específicamente, pero sí hay un tono persecutorio, los médicos generales están entrenados, sobre todo para ver si las mujeres están ahí por situaciones de violencia doméstica, hay el programa, como principalmente las denuncias se hacen a través de los centros de atención en salud, están precisamente entrenados para esa detección. Entonces, esas preguntas, por ejemplo, en el diagnóstico, a ellas no entendían, ¿no? Porque siempre estaban preguntando si alguien le pegó, si alguien la agredió, aunque haya sido así, ¿no? Pero ellas querían como otro tipo de respuesta. Doctora, como ya sí, los 3 minutos. Sí, muy bien. estoy preparando. Gracias.
Ya voy cerrando. Entonces, el programa de violencia y prevención, como ya dije, está en la sala de emergencias y su trabajo es redireccionar a las víctimas con trabajadores sociales. ¿Cuál es el tema aquí con estas mujeres? Pues que ellas hay un temor constante de que entren en estas agencias porque sobre todo para ellas tal vez pueden hacer una denuncia del marido, pero también cuando, como decía una de ellas, cuando ellos empiezan a indagar e ir a tu casa, se empiezan a dar cuenta que tal vez los menores presenciaron ese tipo de violencias y eso, pues, ¿cómo se llama? Directamente lo que pasa es que este problema lo llevan a las agencias del Estado, a la separación familiar y a la deportación del marido. Y esto me lleva mucho al trabajo de la doctora Gail Mumer. ¿Por qué no reportan? ¿Por qué no se van? ¿Por qué se mantienen en esta situación? Pues las mujeres claramente lo dicen, porque yo no quiero ser la culpable de que mi esposo tenga que ser deportado. Hay una estigmatización comunitaria si esto llega a pasar y sobre todo dejar a los hijos sin padres. Entonces, para ellas no hay una conexión directa de que haya este tipo de persecución familiar con su situación que buscan atender en la sala de atención psicológica. Por otro lado, tampoco hay acuerdos en torno a lo que ellas identifican o interpretan como una enfermedad que se le llama en la biomedicina. Algo interesante es que aunque la biomedicina tiene claramente esta unicausalidad para hablar de la depresión, ellas lo ven como, y hay una claridad que es una manera de expresar todas estas violencias que han vivido a lo largo de su vida. Y bueno, todo esto está más desglosado en la tesis que pueden consultar en la web, porque ahí está muy la historia de cada una. Aquí es una conclusión muy general. Así que ellas no encuentran un espacio de desahogo, sino se encuentran juzgadas. También hay una doble victimización con esas trabajadoras sociales, porque ya entran a este eslabón si es que llegan a hacer la denuncia, y por eso es que ellas han generado otro tipo de estrategias, ¿no? Las estrategias han sido grupos de danza, en este caso, en el caso de Regina, que voy a decir claramente cuáles son las otras cuestiones que les han ayudado para estos temas, grupos piramidales, lectura de Biblia. ¿Y por qué es importante estos espacios? Porque más allá de los servicios de atención en salud que se dan en espacios públicos, en esos otros espacios de sanación han encontrado una comprensión más amplia de sus malestares, ¿no? El sentido distinto de vida que se les ha asignado. Ellas hablan de que siempre, ¿no? Como vemos ahí en el principio, ¿no? Fueron hermanas, fueron madres, fueron proveedoras, fueron siempre, ¿no? Esposas, fueron parte de. Esto les reposiciona, por ejemplo, en las pirámides, en los espacios de danza prehispánica. Hay mayor horizontalidad donde no hay una persona que te juzga por tus malestares, sino la mayoría de ellos son personas que están pasando por violencias y diversas historias muy semejantes a las que ellas han vivido. Entonces hay una identificación con nosotros, además de la parte terapéutica que puede tener, por ejemplo, las danzas. Y para terminar, pues es ahí donde uno llega a cerrar y a repensar cómo se trabaja la salud mental desde la biomedicina, desde los espacios públicos, sobre todo en este caso de las mujeres conociendo estas violencias, y la necesidad de hacer una integración de las cuestiones vivenciales y subjetivas que viven las mujeres en estas condiciones particulares, como han señalado otras feministas. También entender estas condiciones de violencia que se dan en relaciones de hegemonía subalternidad de las familias, ¿no? Que ya es construido más allá del espacio público, sino desde el espacio doméstico, las violencias intragenéricas que se van reproduciendo y que incluso ellas van perpetuando con sus hijos, ¿no? Porque a mí me tocó ver varios casos donde violentaban a sus hijos, pero ellas decían que era como una especie de entrenamiento a la vida real, ¿no? Porque a veces los veían un poco inocentes y querían que no estuvieran como tan verdes para lo que tendrían que vivir. Entonces, se tiene que ver no solamente a la mujer como ese sujeto de biomedicalización, sino como ver estas complejidades. Y además, ahora, como estas terapéuticas que hablo, que son un poco New Age, que ellas van encontrando en términos comunitarios, retomo lo que dice Mariluz Esteban. Sí, es interesante tomar esas terapéuticas, pero sin sacarlas
de las desigualdades estructurales, ¿no? O sea, también aunque haya espacios de sanación temporales, estas desigualdades se reproducen y es por ello que la depresión no termina solamente en un episodio, ¿no? Estas mujeres regresan y regresan porque las condiciones siguen cambiando. Por ejemplo, ahorita ellas están en situaciones de que los hijos están con codependencias, en gangas y de nuevo está esa responsabilidad que las lleva a estos estados. Desde la salud mental colectiva hay una serie de esperanzas, ¿no? Para empezar a hablar sobre todo con la psiquiatría, que es la que ha tomado como el papel protagónico para esta atención en la salud, y es pensar más allá, bueno, de la clase de la desigualdad, ver al sujeto, la narrativa, cómo ellos ubican esos malestares, porque generalmente la psiquiatría no le da voz al sujeto, ¿no? Y entonces, en realidad, no estamos entendiendo que estas situaciones tienen que ver con situaciones más complejas de violencias intragenéricas y el papel que ocupan las mujeres. Y bueno, ahí está el tiempo. Muchas gracias, doctora Nadia. Espero no haber corrido mucho, pero bueno. No se preocupe, muchísimas gracias. Y bueno, pues tenemos el tiempo pues muy acortado, obviamente, y hay varios comentarios de los participantes y de quienes nos están escuchando. Agradecerles mucho a todas las personas que nos han escuchado y reflexionado junto con las participantes de esta mesa. ¿Podría dejar de compartir para podernos ver? Por favor, ¿quién le está pasando, Mónica? Ah, ya, gracias. Y bueno, a continuación les hago llegar en 2 bloques una serie de comentarios y preguntas. Viene un comentario, dice, coincido con ustedes, no se concibe por qué no se aplica una perspectiva de género y cómo puede ser posible aplicar un enfoque de interseccionalidad, sobre todo en aquellas investigaciones y trabajos y contextos sociales de política pública, ¿no? Y aquí hablando de mujeres migrantes, esta es una pregunta, ¿cómo se han aplicado justamente este enfoque de interseccionalidad en el acercamiento con ellas? ¿Qué papel, esta es otra pregunta, qué papel tiene la sororidad durante las caravanas? Les dejo también otra pregunta. En el caso de las mujeres migrantes, durante las caravanas, el rol de cuidado se agrava, es decir, aún en el desplazamiento, ellas siguen a cargo de los cuidados de terceras personas. Esa es otra pregunta. Y la última que les dejo es, ¿cómo perciben las mujeres migrantes su derecho al acceso a la justicia y cómo incide en su salud? Si gustan, podríamos darle la palabra para que escojan la pregunta que quieran contestar o las preguntas que puedan contestar de forma expedita. ¿Quién quiere iniciar con algún comentario de estas preguntas? Si quieren yo. Adelante, sobre todo con la última que es muy específica en el tema de salud. Trabajando sobre todo, que ya no me dio tiempo a hablar de la perspectiva psicosocial, los organismos de la sociedad civil, sobre todo en México, han tomado esta perspectiva. Los psicólogos que trabajan en los albergues y casas que he entrevistado en otro proyecto, ha sido muy interesante esa perspectiva porque lo que ellos tratan de hacer con las personas en tránsito lo primero es decirles que son sujetos de derecho, ¿no? O sea, que son sujetos de derecho y de acceso, que es una de las cosas más difíciles, ¿no? Y ese es el tema también en Estados Unidos, como las mujeres ya logrando regularización, tienen esa situación de sentirse como indocumentadas. Por ejemplo, no les permite hacer búsqueda de. Por otro lado, también en el caso de la indocumentación en Estados Unidos, pues es muy difícil porque de por sí el sistema de salud mental en Estados Unidos es muy caro para los mismos ciudadanos. Generalmente los programas que dan acceso, por ejemplo, a la psiquiatría, ¿cómo se llaman? La psiquiatría es más sencillo, pero a cuestiones de acompañamiento psicológico y demás, necesitas un seguro de salud y de los más caros. Entonces, de por sí es difícil, ¿no? Es en ambos casos. Así que eso sería como... Y la gente lo tiene muy introyectado. Gracias, Nadia. ¿Alguien más quiere comentar algo? Hiroko, Aletia, Gail. Aletia, adelante. Bueno, sí, voy muy breve. En cuanto al tema de la interseccionalidad, pues yo creo que es como obligado, ¿no? O sea, pensar en
en hacer investigaciones de género sin tener una perspectiva de interseccionalidad en el tema de migración, pues estaríamos dejando de ver la mirada completa de las formas tan perversas de las violencias y de las formas de discriminación que enfrentan las mujeres migrantes, por ser mujeres, por ser pobres. Estoy pensando en estas migraciones forzadas, ¿no? Por las nacionalidades, el color de piel dentro de las propias nacionalidades. Es muy claro en el caso de las personas hondureñas con los grupos garífunas, que son altamente discriminados por su color de piel, las mujeres africanas que llegan a México, las propias haitianas y el tema del idioma. Entonces, bueno, lamentablemente en política pública, pues no estamos viendo que hay un enfoque interseccional, pero me parece que justamente desde la academia y desde el activismo sí lo hay, ¿no? Entender las formas de discriminación y qué hacer, ¿no? O sea, qué propuestas también, qué tipo de intervenciones en lo local se tienen que generar para poder realmente generar acciones y que tengan un impacto real en materia de protección. Lo de la sororidad en las caravanas, pues yo veo que es una pregunta que también se hizo en la mesa anterior. Yo soy muy crítica con el tema de la sororidad porque pienso que a veces idealizamos que por ser mujeres nos ayudamos, y también se han documentado formas de mucha desigualdad dentro de los grupos de liderazgos femeninos. Y en el caso de las caravanas, yo lo que puedo decir es que hay mucha desigualdad dentro de la propia caravana. También dejar de idealizar esta idea de que porque son todos caravaneros. Claramente hay violencias de género dentro de las caravanas, y yo sí podría hablar de la sororidad en temas de lo que hablaban del cuidado de los hijos. Sí, o sea, las mujeres están entre todas, ¿no?, buscando, a veces cuidan unos al grupo mientras que las otras van a hacer su trámite, o para el acceso a agua potable, o para, ¿no? O sea, el lograr un espacio para que los niños puedan dormir. O sea, sí existen, pero yo diría, pues son también formas de supervivencia, y que creo que pensar en sororidad sí tendríamos que llevarlo a una forma de apoyo, de narrativas que humanicen a las personas, porque la sororidad también tendría que venir desde fuera hacia las propias mujeres caravaneras. Y bueno, creo que eso es todo lo que diría por ahora. Muchísimas gracias, Tamara, y a todas mis compañeras de mesa. Gracias, Aletia. Pues voy a continuar dando otras preguntas más para que ustedes junten un acervo más de preguntas. Es que tenemos un poquito tiempo. Y dice, en sus intervenciones pudimos darnos cuenta de esa red o concatenación de violencias que enfrentan las mujeres migrantes, desde las violencias más íntimas hasta la institucional. Entonces, ¿cómo podría abordarse de manera integral este tema? ¿Es posible priorizar alguna de ellas o, por el contrario, atenderlas todas como un tema urgente e integrado? Gracias a todas las investigadoras por compartir. Quisiera saber si han detectado alguna o algunas particularidades en el caso de las mujeres migrantes de Michoacán, sobre todo por las condiciones especiales que vive el Estado, por la presencia de los grupos del crimen organizado y la disputa entre estos. Y la última pregunta que les dejo es, ¿cuáles son los retos de abordar la dimensión emocional y subjetiva de las mujeres relacionadas con el fenómeno migratorio? ¿Consideran que sigue siendo un tema marginal en los estudios migratorios y por qué ocurre esto? Gail, ¿quieres? Adelante. Sí, buenas tardes a todos y todos. Yo quería responder quizás a la pregunta sobre el enfoque de interseccionalidad, que entendemos como darnos cuenta de una serie de desventajas que no solo se suman en una acumulación aritmética, sino que potencian unos a otros, ¿no? Y en ese sentido creo que sin dejar de reconocer las grandes desventajas que la mayoría de las mujeres migrantes y mujeres de migrantes enfrentan, yo veo muchos cambios generacionales que apuntan cambios en las mujeres, en su manera de concebir la pareja y la unión, y también en los hombres, porque al menos en los contextos que yo he estado trabajando, ya son hijos y nietos de familias migrantes, entonces han vivido esta separación familiar, han vivido que el padre esté distante o incluso que se haya desentendido de sus obligaciones y no quieren repetir eso.
Entonces creo que ver a mujeres jóvenes ponerle un ultimátum al marido que está en el norte, o te regresas o ya se acabó nuestra relación, o verlos buscar apoyos como el ejemplo que les di con la joven María, o verlos enfrentarse, ir a Estados Unidos y enfrentarse directamente con el marido infiel, me dan idea de cómo hemos pasado de una generación que se culpabilizaba a ellas mismas y que sufría en silencio, a otra generación de armas tomar y otros jóvenes varones también que quieren tener una vida familiar más cercana a sus hijos, aunque sea una lucha tener a toda la familia y pagar los gastos de tener a toda la familia en Estados Unidos. Entonces, yo creo que estos son señales de cambios importantes generacionales. Gracias, cambio. Gracias, Gail. Pues adelante, Hiroko, si gustas comentar. Sí, gracias. Yo creo que, bueno, entonces voy a abordar la última pregunta sobre los retos de abordar la dimensión emocional en los estudios migratorios, ¿no? Yo creo que todavía prevalece esa idea de que de nuestras investigaciones deben ser objetivas, o sea, con la mirada positivista de no hacer permear nuestras subjetividades en la investigación, ¿no? Yo creo que metodológicamente es muy difícil abordar la dimensión emocional en nuestra investigación porque es algo intangible, ¿no? Y siempre tenemos que basarnos en las narrativas o los gestos que también son culturalmente diferentes, ¿no? O sea, no es lo mismo un gesto de, no sé, de risa nerviosa o de algo en México que, por ejemplo, en Japón, ¿no? Y entonces hay que también conocer el contexto social y cultural para poder comprender la dimensión emocional, ¿no? En las narrativas de cada persona, ¿no? Y entonces, por esa dificultad metodológica y también esa percepción persistente de que la subjetividad no forma parte de una investigación objetiva, científica, es algo que todavía persiste en nuestro campo de estudios, ¿no? Pero yo creo que hay cada vez más investigaciones que abordan esta dimensión y justamente entre mañana y pasado mañana tenemos el coloquio de RENICE, que justamente la UNAM Iztacala, ¿no? Tiene iniciativa de impulsar los estudios en ciencias sociales con esta perspectiva emocional. Gracias. Muchas gracias. Pues como siempre, siempre está en contra de nuestro tiempo. Y bueno, a mí me gustaría cerrar también pues dando generales y comunes denominadores que encontramos en esta mesa. Creo que algo muy importante es que está el ojo muy puesto y en atención en el tema de la migración centroamericana y el tránsito por México, además de las migraciones que, bueno, sabemos claramente que el fenómeno migratorio pues es un fenómeno humano, natural de alguna forma en los comportamientos humanos y que más bien son los estados-nación los que no han podido todavía dar soluciones y dar atenciones y generar distintas maneras para poder atender estas temáticas, ¿no? Por otro lado, creo que también el tema de la construcción de lo femenino y en particular el ser mujeres en contexto migratorio fue una línea de fondo que estuvo, y el papel de los cuerpos y la intensificación de la crueldad desde Rita Segato en los cuerpos femeninos, mediante las manifestaciones y el ejercicio de las violencias. Particularmente o principalmente la violencia sexual, pero también los otros tipos de violencias sutiles, por un lado,
familiares, por otro lado, y aquellas que llegan inclusive a la desaparición y feminicidios. Y esa violencia exacerbada, contextual, que también identifica el modo de vida y el modo de identidad de los varones, como la violencia como una construcción de la masculinidad, por ejemplo, desde las figuras patriarcales, como es la construcción de las masculinidades y de la violencia, la Guardia Nacional, los agentes de migración, que además no tienen o no operan con una perspectiva de género. Creo que también algo muy importante y destacable es el trabajo de campo en todas las participaciones y la importancia de esa intervención en trabajo de campo. Y por supuesto, ¿cuál es el papel del Estado y las funciones del Estado? En el diseño, por supuesto, de políticas públicas, programas alternativos en la detención. Claramente hace falta integrar una perspectiva de género. El apoyo a las prácticas, como es el apoyo a las prácticas de cuidado, por supuesto la atención a la salud, y más en época pandemia, COVID, también que es un tema aquí que aparece o se suma a todo lo que se está hablando, y también pues las garantías, el cómo ejercer, cómo generar el ejercicio de las garantías a los derechos, están pendientes en estos ejercicios. Y bueno, creo que también de fondo la falta al acceso a la información y el trabajo también de deconstruir las identidades de las mujeres en estos roles que dictan sistemas heteropatriarcales. Con esto me parece que podemos cerrar, agradecerles enormemente las reflexiones y bueno, pues seguirlas invitando a que sigamos participando en los distintos foros y bueno, pues nos seguiremos encontrando en estos foros y agradecerles muchísimo a las personas que nos escuchan en redes sociales. En efecto, pues la ventaja de un trabajo desde Zoom es justamente el alcance. Pues muchas gracias y continuamos después de la hora de receso. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego, que estén muy bien. Gracias. Gracias, igualmente. Abrazo, Tamara. Abrazo, Letia. Gracias. Bye. Bye.